El título del mensaje hoy es La gloria que no se desvanece. La gloria que no se desvanece. Vamos a entrar en la introducción de un puente que digamos desde capítulo 2 a capítulo 3. Hay algunas cosas que parecen impresionantes porque son externas. Un certificado enmarcado en una pared luce impresionante. Un título ostentoso suena impresionante. Una carta de recomendación cuidadosamente redactada resulta convincente. Pero a veces aquello que externamente parece más impresionante resulta ser internamente débil. Esto parece mucho a la situación que Pablo aborda en esta sección de 2 de Corintios. E incluso antes de llegar al capítulo 3, ya ha estado hablando sobre la naturaleza del verdadero ministerio. En 2 de Corintios 2:17, Pablo dice, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Este versículo es importante porque demuestra que Pablo ya estaba defendiendo la autenticidad de su ministerio. Él no es un mercader de la palabra de Dios, no es un hombre que utiliza los asuntos religiosos para obtener ventajas egoístas. Él habla con sinceridad, como enviado por Dios, en la presencia de Dios y en Cristo. Esto prepara el terreno perfectamente para el capítulo 3, porque una vez que el tema central pasa a ser la sinceridad y la veracidad del ministerio, surge de manera natural la siguiente pregunta. ¿Cuál es la evidencia de un verdadero ministro? ¿Qué demuestra que Cristo está verdaderamente obrando? ¿Son las credenciales externas? Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos y entonces ofrece una respuesta asombrosa. Ustedes son nuestra carta. Pablo está diciendo que la prueba más grande de un ministerio evangélico auténtico no es la tinta sobre el papel, sino la gracia en las personas. Las vidas transformadas de los creyentes son la evidencia de que Cristo está verdaderamente obrando. En otras palabras, el testimonio más claro de un ministerio fiel no es meramente lo que un hombre dice de sí mismo, sino lo que Cristo ha hecho en las personas a las que ha ministrado. Las vidas cambiadas son la evidencia viviente de que el Evangelio ha llegado con poder. Pero a medida que Pablo avanza en ese texto esta noche, este pasaje se convierte en algo más que una defensa de su ministerio. Se transforma en una profunda comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Uno fue glorioso pero temporal. Uno expuso el pecado pero no pudo dar vida. El otro viene acompañado del ministerio del Espíritu Santo, de la justicia de Cristo y de una gloria que no se desvanece. Por lo tanto, este texto no trata únicamente sobre las credenciales ministeriales, se trata del tipo de salvación que Dios otorga, del tipo de pacto que Cristo media y del tipo de obra que solo el Espíritu puede realizar. Hermano, vamos a orar. Señor, grande eres, Señor. Una gran obra has hecho en el pacto nuevo. Nos has justificado por medio del Espíritu Santo y nos has resucitado de la muerte. Señor, palabras no hay suficientes ni por billones de años para darte las gracias por lo que has hecho por nosotros. Es en tu nombre que oramos, Señor. Amén.
La gloria que no se desvanece. La gloria que no se desvanece. Aquí tenemos una estructura, creo que lo tienes la estructura en la pantalla que estaríamos cubriendo el día de hoy. El primero sería: el verdadero ministerio se manifiesta en vidas transformadas. En versículos 4 a 6a, nuestra suficiencia proviene de Dios. Versículo 6b, la letra mata, pero el Espíritu da vida. 4, el antiguo pacto condenaba en gloria. Versículos 7 y 5, el nuevo pacto supera en gloria. Versículos 8 a 11. Vamos a ver: el verdadero ministerio se manifiesta en vidas transformadas. Dice Pablo empieza con una pregunta. En versículo 1, él dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ahora, Pablo no está rechazando todo uso legítimo de las cartas de presentación en la vida cotidiana. Más bien está confrontando la falsa idea de que la autoridad espiritual puede establecerse únicamente mediante papeleo, reputación o una apariencia externa imponente. No viene por la educación. Sabemos todas esas iglesias donde la gente tiene un don por hablar y simplemente porque tiene un don de hablar, ellos son populares y crean megas iglesias. Pero eso no es lo que es una iglesia verdadera, o un pastor o un hombre de Dios verdadero. Y luego en versículo 2 él dice: ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Él dice: ustedes son nuestra carta. La palabra carta es epístola. Los propios corintios son la carta. Ellos son el testimonio visible y la prueba de que Dios ha obrado a través del ministerio de Pablo. Esto significa que la validación más sólida de un ministerio del evangelio no siempre se encuentra en las credenciales, sino en la conversión, no solo en la presentación, sino en la transformación. Las credenciales de cualquier iglesia no son un doctorado, ni cuánto conocimiento se posee, ni dónde has estado, ni dónde has predicado, sino cuánto haya cambiado la vida de uno. ¿Cuánto ha cambiado nuestra vida? Es la evidencia de que una persona realmente ha cambiado. Es lo que nos gustaría decir. Ustedes son la carta. ¿Es una vida cambiante realmente su vida? ¿Estás empezando a cambiar sus hábitos? ¿Más obediente a Dios que antes? ¿Las cosas que una vez amabas, ya lo odias? ¿Tienes un amor por las Escrituras que no tenías antes? ¿O tu vida es igual por los últimos 5, 10, 20 años? ¿Realmente hay cambio en nuestra vida? Obviamente en la iglesia de Corintios sí había, porque Pablo lo dice. A continuación Pablo dice: siendo manifiesto que son carta del Cristo redactada o ministrada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Eso es una iglesia verdadera. La palabra redactada proviene del griego, la palabra es diáconos, que significa que servir o ministrar. El papel o el rol de Pablo es ministerial, no egoísta.
Cristo es el verdadero autor de lo que Pablo está diciendo. Pablo es simplemente un siervo que transmite aquello que Cristo mismo está escribiendo en su vida. Podemos decir que Cristo ha escrito sobre su corazón. Y ahora Él lo está comunicando a la iglesia de Corintio. Luego Pablo afirma que esta carta está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. La palabra griega para espíritu es pneuma. Esto significa que el cristianismo no consiste meramente en la transmisión de información o en la difusión de ideas. Es el Espíritu del Dios vivo actuando con poder divino en las vidas. Un autor que me gusta se llama E.M. Bounds, es un hombre de oración. Él dijo una cosa en su libro, dice, se ocupa 20 años para hacer un sermón porque se ocupa 20 años para ser el hombre. Y eso es cierto. El cambio toma tiempo. Aferramos a la palabra de Dios, entramos más y más en la palabra de Dios. Y el efecto se mira por el exterior y es visible. Pero eso no pasa por ideas o porque alguien puede inventar un buen sermón. Pasa porque el Espíritu Santo está obrando. Dígame una cosa, ¿ves las iglesias, las mega iglesias? La verdad, no he mirado yo muchas vidas transformadas en las iglesias mega. Y aún, según, tiene algo que la gente le gusta, pero no es el Espíritu de Dios. Y a continuación, Pablo profundiza en el contraste. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. La imagen de las tablas nos lleva al Antiguo Testamento. La expresión nos señala el contraste entre las tablas de piedra y los corazones vivos. Cuando Pablo habla del corazón como el lugar de la inscripción divina, se adentra en la realidad prometida por los profetas. El corazón ya no es confrontado únicamente de manera externa, es transformada internamente. El cambio pasa internamente. La gente que son buenos, si eso es todo lo que poseen, no van a entrar al cielo, porque no podemos entrar en el cielo por nuestras buenas obras. Ocupa que el Espíritu Santo haga una obra adentro, que todo el mundo puede mirar a la persona y decir, sí, es una nueva criatura, obrado por el Espíritu Santo. Y en Ezequiel 36 vemos una imagen exactamente lo que Pablo está hablando. Ezequiel 36, versículos 25 a 27. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dios promete purificación, un corazón nuevo y su espíritu adentro de la persona que realmente está cambiado. En su pueblo, los corintios, y espero decir aquí en esta iglesia también. El antiguo pacto grababa los mandamientos en piedra. El nuevo pacto introduce la verdad divina
en el hombre interior. Puedes tallar palabras en el mármol, hermanos, y aún así dejarlo frío. Puedes grabar letras en la piedra y aún así dejarlas sin vida. Pero cuando Dios escribe en el corazón, no solo marca el hombre, sino lo rehace. Podemos decir que lo resucita de la muerte, porque muerto en nuestros pecados estuvimos. ¿Y qué significa eso para nuestra iglesia, para todas las iglesias? Una iglesia no es solo una audiencia reunida, está destinada a ser una carta viva, un testimonio público, una obra visible de Cristo escrita por el Espíritu en corazones humanos. Eso debe de ser cada uno de nosotros. Si eso no eres tú hoy mismo, deberíamos de anhelarlo. Deberíamos de desearlo para nosotros. Yo quiero ser esa persona. Señor, quiero que escribas sobre mi corazón. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No nos conformamos con una religión meramente externa, hermanos. Puedes poseer conocimiento y carecer de vida. Puedes conocer palabras y no conocer al Señor. Se ocupa entrar en la palabra de Dios. Así es como Él nos habla. Trae convicción cuando escuchamos su palabra y hace el cambio adentro de uno en su corazón por medio del Espíritu Santo. Punto número 2. Nuestra suficiencia proviene de Dios. Segundo de Corintios 3. Versículos 4 a 6a. En versículo 4 Pablo dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Pablo tiene confianza, pero su confianza no es autoconfianza, hermanos. Es una confianza centrada en Cristo. No se basa en la personalidad, los dones o la fuerza física. Es hacia Dios por medio de Cristo. Y luego dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar qué cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. La palabra griega suficiente alude a la adecuación. O sea, el hecho de ser adecuado para algo, la idoneidad, la competencia y la suficiencia. El punto de Pablo resulta impactante, hermanos. No somos espiritualmente adecuados en nosotros mismos, dice Pablo. Él niega que la fuente de la fecundidad ministerial resida en su propio ser. Esta es una de las afirmaciones más humildes de este texto. Pablo fue apóstol, teólogo, misionero, predicador consagrado a Dios y sin embargo afirma que no es adecuado por sí mismo. Wow. Estamos muy lejos de la marca. Pero Pablo nos dice que somos su carta. Luego él dice en versículo 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. La palabra suficientes refleja nuevamente esa misma idea. Dios hace competentes sus siervos. Y la palabra ministros es diáconos, siervos, asistentes, ministerios. Pablo está diciendo, Dios nos hizo siervos competentes del nuevo pacto. El ministro no es la fuente. El ministro no es el siervo. El pacto pertenece a Dios. El poder salvador pertenece a Dios. La suficiencia pertenece a Dios. Simplemente tú y yo somos asistentes, ayudantes,
servidores, vasijas, donde Él obra en nosotros para lograr sus propósitos. Eso es la idea que nos comunica Pablo. Y la Escritura lo explica aún más, hermanos. En Juan 15, 4-5, básicamente, la idea es, separados de mí, nada pueden hacer. 1 Corintios 15, 10, aunque yo no, sino la gracia de Dios en mí. Y Filipenses 2, versículos 12-13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Es Dios obrando en nosotros, hermano. El Espíritu Santo. Somos controlados por el Espíritu Santo y no nuestros propios deseos. Hacemos lo que Él realmente quiere hacer en la vida y no lo que nosotros queremos hacer. Debemos examinar nuestra vida, hermanos. Cuando llegamos a un texto así tan crítico, tan básico para la fe cristiana, deberíamos de cuestionar, deberíamos de reflejar y deberíamos de examinar nuestra vida. Toda verdadera fortaleza espiritual proviene de Dios. Y Dios nada más. No somos suficientes para salvarnos a nosotros mismos. No somos suficientes para producir fruto espiritual mediante nuestro propio poder natural. Dios debe de actuar primero. Dios debe sostener y Dios debe otorgar el poder en nuestra vida si realmente nos ha llamado. Una cubeta, hermanos, puede transportar agua, pero no puede crear agua. Un siervo puede llevar el mensaje, pero no puede infundir vida en quien lo escucha. Imposible. Aunque fueras la persona más dotado de palabras en la existencia de este mundo, podrías hablar 1,000,000 años con palabras de sabiduría del hombre y predicar y nada pasaría si Dios no permite que pase. Por eso es importante que estamos escuchando una buena palabra de Dios, que nos alimenta de una palabra que podemos recibir, como en esta iglesia. No lo puedo hacer yo. Pero, hermanos, yo puedo vivir con esto. Porque sé que no soy suficiente. Para muchas personas egoístas, quizás eso sería algo horrible que ellos dirían de ellos mismos. Pero para el siervo de Dios, decir no soy suficiente. Yo necesito de mi Señor. Yo necesito que Él obra en mí. Es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque yo sé qué tan débil soy realmente. Soy muy, muy débil. Y ¿sabes qué? El problema del hombre no es que son débiles. El problema realmente es que no reconocen qué tan débiles son. Porque muchos parecen ser fuertes y se jactan y se hablan como si tuvieran todas las respuestas y como todo va a salir bien. Pero realmente no sabemos qué tan débiles somos. Para algunos de nosotros, quizás en 10, 20 o 30 años, vamos a ver realmente qué tan fuertes somos, hermanos, cuando estamos en nuestro lecho de la muerte. Y luego entonces, ¿qué? ¿Será suficiente tú mismo? No.
Nuestra suficiencia viene de Dios. Ahora, ¿desea ser fuerte, hermanos? El siervo más fuerte del reino es aquel que comprende con mayor profundidad que en sí mismo es débil y depende por completo de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es nuestra aplicación aquí? Renuncia a la autosuficiencia. No lo puedo hacer. No soy yo. Gracias a Dios que he llegado a ese punto en mi vida, porque dependo del próximo aliento que Él permite en mi vida. Pablo afirma que nuestra suficiencia proviene de Dios. Punto 3, hermanos. La letra mata, pero el Espíritu da vida. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Versículo 6b, dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pablo no está atacando la Escritura ni la palabra de Dios. Él se refiere a la ley como un código escrito eterno que confronta al hombre pecador desde fuera, pero que no lo transforma desde adentro. Y entonces Pablo dice, la letra mata. Mata. ¿Por qué mata la letra? La letra viene siendo la palabra de Dios. ¿Por qué mataría la palabra de Dios? Porque la ley revela la justicia de Dios. Expone el pecado del hombre, condena al culpable y deja el pecador sin excusa. Todos estamos sin excusa, hermanos. Un espejo dice la verdad, pero no puede sanar. Un diagnóstico identifica la enfermedad, pero el diagnóstico por sí no solo puede curar. La ley diagnóstica a la perfección es el Espíritu da vida. Luego Pablo dice, pero el Espíritu da vida. La expresión da vida significa vivificar, reanimar, impartir vida. No se trata meramente de una mejora moral. Es una resurrección espiritual. El Espíritu no se limita a mejorar a un pecador muerto, sino que le da vida. La ley puede exponer la tumba, pero solo el Espíritu puede llamar al muerto a salir de ella. El mandamiento, aunque santo, se convirtió en muerte para el pecador. No creo que lo tenga yo en la pantalla, pero escucha Romanos 7, 9 a 11. En un tiempo yo vivía sin la ley. Aquí está hablando de todos nosotros. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida a mí resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Aquí damos cuenta, es cuando una persona escucha la palabra de Dios o lee la palabra de Dios y puede mirar su pecado y puede ver que no hay ninguna esperanza para sí. Y muchas personas quizás eso no llama la atención, quizás no estamos movidos, quizás diríamos, yo nunca estuve muerto, yo no estoy muerto ahorita. Pero, imagínate, hermano, si yo escribiera un libro, y en este libro yo conozco todo de ti, lo que has pensado, toda tu vida, lo que nadie más sabe, lo que has pensado. Y todo lo que has hecho en la vida, que nadie sabe que lo has hecho. Y lo escribo en un libro y se lo entrego a tu familia,
a los colegas de tu trabajo, a toda la gente, los vecinos. Y ahora dime, hermanos, ¿crees que no somos malas personas? ¿Crees que el pecado, cuando leemos ese libro, la Biblia, cuando leemos un versículo que nos trae convicción, deberíamos de tener convicción cuando leemos la palabra de Dios? Leemos algo y decimos, eso es algo que no está sucediendo en mi vida. Yo necesito hacer un cambio. Y es el Espíritu Santo que está impulsándonos, llevándonos hasta el fin. ¿Cómo funciona esto hoy en día? Escuchas la palabra de Dios y eres redarguido. Te das cuenta de que eres un pecador y de que estás destituido de la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo nos regenera. Y la ley nunca pudo hacer esto. Nunca. No lo tenemos ahí, pero Romanos 8 es un buen lugar de ahí para explicarle. Romanos 8 en versículos 1 a 4, si estás tomando notas, enseña que aquellos que están en Cristo Jesús ya no se hallan bajo condenación, porque Dios los ha liberado por medio del Espíritu del poder del pecado y de la muerte. Lo que la ley nunca pudo lograr debido a la debilidad humana, Dios lo logró al enviar a su propio Hijo para tratar con el pecado, a fin de que el justo requisito de la ley se cumpliera en aquellos que caminan conforme al Espíritu. Justamente lo que vemos en Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso, con la ley? La letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué hacemos con la ley, hermanos? ¿La ley es malo? No, la ley es bueno. Nos enseñó nuestro pecado, nos llevó hacia Cristo. Honrar la ley es santa, justa y buena. Y es el medio que Dios usa para seguir transformando nuestra vida. Pero no vamos al cielo por nuestras buenas obras. Es el Espíritu Santo que hace esa obra en nosotros y hace que nosotros amemos la palabra y amemos hacer el bien y crear el deseo adentro de nosotros de querer estar con Él para siempre. Punto número 4. En versículo 7. El antiguo pacto condenaba en gloria. El antiguo pacto condenaba en gloria. Versículos 7a. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ahora Pablo se vuelve hacia el antiguo pacto y habla de él con una mezcla de honor, pero también limitación. No lo insulta, no lo trata como algo malo, vergonzoso o inútil. Dice que fue glorioso. La palabra gloria significa esplendor, resplandor, peso y majestad. El antiguo pacto poseía gloria porque provenía de Dios. Revelaba su santidad, manifestaba su justicia, exponía el pecado con veracidad, conllevaba majestad divina. Y luego en versículo 9 Pablo lo domina. Ministerio de condenación. ¿Por qué ministerio de condenación?
Porque cuando la santa ley de Dios se encuentra con la carne pecaminosa, el resultado no es la justificación, sino la condenación. La ley no crea el pecado, lo revela. La ley no se vuelve mala, solo declara culpable al pecador. A continuación, Pablo hace referencia a Moisés. Dice, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro. Y eso definitivamente tenemos que ir. Éxodo 34, versículos 29 y 30. Si quieres leer todo, continúa hasta versículo 35. Éxodo 34, 29. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Moisés descendió del monte y su rostro resplandecía o se brilló porque había estado en la presencia de Dios. Ese resplandor era gloria verdadera, pero era gloria reflejada, una gloria pactual, vinculada a una administración que no era definitiva. El fin de versículo 7 dice, la cual se desvanecía. Se desvanecía. Se estaba yendo, se estaba extinguiendo. ¿Por qué se nos dio la ley, hermanos, si no podía salvarnos? Simplemente para conducirnos a Cristo. Galatas 3 y versículo 24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Hermanos, la ley no fue inútil, no fue malvada, ni errónea. Fue añadida a causa de las transgresiones tuyos y míos. Sirvió como tutor, como un maestro para guiarnos a Cristo. Tenía un propósito necesario. Puso al descubierto el pecado y preparó el camino para Cristo. Pero nunca pudo justificar al pecador. Nunca. Un tribunal puede dictar verazmente un veredicto de culpabilidad, hermanos. Pero mediante ese veredicto no puede hacer justo al hombre culpable. La ley es justa, exacta y santa, pero no puede justificar al impío. Eso fue el antiguo pacto, condenaba en gloria. Vamos a mirar el nuevo pacto, supera en gloria. Segundo de Corintios 3 y versículos 8 a 11. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Aquí Pablo pasa de antiguo pacto al nuevo. Si el ministerio de muerte tuvo gloria, mucho más glorioso es el ministerio del Espíritu. Porque el nuevo pacto no solo revela la necesidad del pecador, sino que trae la vida y el poder del Espíritu Santo. Pablo continúa, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. El contraste se afila aún más, hermanos. Versículo 8 enfatiza el ministerio del Espíritu.
Versículo 9 enfatiza el ministerio de justicia y juntos muestran por qué el nuevo pacto supera el antiguo. El pacto antiguo fue un ministerio de condenación y el nuevo fue un ministerio de justicia. El antiguo pudo revelar la justicia, definir justicia y exigir la justicia, pero el nuevo pacto da justicia en Cristo. Y luego Pablo termina la comparación. El contraste se acentúa aún más. Pablo completa esa comparación en versículos 10 y 11. Él dice, pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepase. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. El énfasis no recae únicamente en la existencia de la gloria, sino en la gloria excelsa y perdurable del nuevo pacto. Pablo no niega que el antiguo pacto tuviera gloria. Lo que afirma es que el nuevo pacto posee una gloria tan grande que por comparación el antiguo parece eclipsado. Imagine, hermanos, si estuviéramos aquí en este cuarto y tú y yo está en toda oscuridad y nada más había una vela prendida. Quizás podríamos mirar, pero no miraríamos tan bien. Pero luego si alguien prende las luces a todo dar, entonces ¿quién se va a fijar en la vela? Nadie, hermanos, fue eclipsado el pacto nuevo que Jesús logró sobre el cruz de Calvario. Versículo 10 dice que la gloria anterior es abrumado por razón de la gloria que lo sobrepase. Versículo 11 dice que lo que se desvanece se contraste con permanece. La idea detrás de desvanece es aquello que es pasajero, que ha llegado a su fin, su función pactual y que se desvanece en su propósito. El argumento de Pablo no es que la antigua revelación de Dios fuera falsa, sino que era temporal. El nuevo pacto, en cambio, permanece. ¿Por qué permanece? Porque Cristo ha venido, hermanos, porque Cristo ha venido. Cristo ha cumplido la ley, Cristo ha cargado con la maldición, Cristo ha asegurado la justicia, Cristo ha inaugurado el nuevo pacto con su sangre. Lo que fue prometido se ha cumplido ahora. El pacto superior ya llegó. En Hebreos 8, versículos 6 y 10, puedo leer mucho más, pero dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, porque cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y versículo 10, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sus leyes sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Un mejor pacto, mejores promesas. ¿Quién querría regresar a lo de antes, hermanos? Nadie. Él nos justifica. Nos ha justificado si nosotros estamos en Cristo. Segundo de Corintios 5:21 es lo que llamamos el ministerio de la justicia.
Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y por esta razón, Pablo puede llamar al nuevo pacto el ministerio de la justicia. Cristo tomó nuestro pecado y en él los creyentes reciben justicia ante Dios. Glorioso. El rostro de Moisés resplandeció por un tiempo, pero el pacto de Cristo resplandece para siempre. Concluyemos. Lo que Pablo nos mostró es la magnificencia del nuevo pacto en Cristo. El nuevo pacto es superior porque en Cristo la justicia que Dios exige es provista para su pueblo y por medio del Espíritu Santo la vida que los pecadores no poseen les es otorgada soberanamente. La letra mata, el Espíritu da vida. El antiguo pacto fue temporal, pero la gloria del pacto de Cristo permanece. Por tanto, hermanos, no te conformes con una religión superficial. No confíes en credenciales externas ni en el esfuerzo moral. No te contentes simplemente con admirar la verdad escrita en piedra mientras tu corazón permanece inmutable. Pídele a Dios que escriba su verdad en tu corazón. Descansa en la justicia de Cristo. Depende del Espíritu Santo y regocíjate de que en el nuevo pacto contemplamos una gloria que no se desvanece. Oremos, hermanos. Señor, si alguien necesitaba ese mensaje, Señor, fui yo. Me encuentro tan débil en esos días. Quizás la congregación puede identificar conmigo. Retos, problemas, cargas. Pero tú, Señor, nos has sostenido. Has cargado nuestro carga. Cuando éramos inútiles, cuando éramos muertos en nuestros pecados, enviaste a Jesús para el ministerio de justicia. Y si hemos aceptado, si hemos experimentado esa regeneración de corazón, Señor, estás obrando en nosotros y pedimos, Señor, sigue alumbrando tu palabra. Queremos más, Señor. No nos conformamos, Señor, con un poquito, pero queremos más. A veces la gente, yo encuentro personas jugando o descansando, pero quizás, Señor, que la gente empieza a llegar tarde, no porque estaban metidos en algo del mundo, pero llegan tarde porque querían acabar un capítulo más en tu palabra. Y cosas así, Señor, porque no somos suficientes en nosotros mismos. No podemos hacerlo. Si tu Espíritu se va de nosotros, Señor, estamos sin esperanza y pedimos, suplicamos, Señor, ayúdanos. Como Pedro en el agua, ayúdame, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.